Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde en este foro en línea. Estamos por iniciar unos minutitos. Pues bueno, estábamos justo esperando al secretario. Entonces, si les parece bien, abriré las demás cámaras para que podamos iniciar, ya que ya se ha conectado. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, los que han hecho posible este foro, que como ahorita platicaremos, pues tenemos una muy buena convocatoria, una muy buena respuesta. Y comenzaré por agradecer a todas las personas que se están conectando. Desde hace ya unos 15 minutitos empezaron a conectarse los primeros asistentes. Estamos ya llegando a más o menos 100 personas que están conectando a través de vía Zoom y tenemos también la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Vega Guerrero y Asociados en Facebook. Entonces, pues trataremos de hacer muy dinámico este webinar. Desde luego quiero agradecer la disposición de los panelistas que hoy nos acompañan, tres invitados de lujo, desde unas perspectivas muy distintas y todos siempre caminando hacia un mismo objetivo, que es el bienestar de la sociedad, el bienestar de Aguascalientes. Iniciaré por presentarlos. Agradezco la presencia del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, quien, pues como ustedes saben, la agenda que trae es apretadísima, es un secretario muy activo, ha estado de un lado a otro estos días, está con el gobernador en las visitas a las empresas, está en los apoyos a las empresas, entonces realmente se agradece la disposición que ha tenido el secretario para acompañarnos. Asimismo, nos acompaña Cuitláhuac Pérez. Cuitláhuac es presidente del Grupo Industrial MAEN, el Grupo Industrial Automotriz MAEN, y director del Grupo de Empresas MAEN Steel, que ya nos platicará un poquito de qué se conforma este grupo, de cuáles son las empresas que tiene este grupo, de los distintos sectores, y además, pues la parte del grupo industrial que representa a un importante número de empresas del sector automotriz en Aguascalientes y que, bueno, pues ya lleva varios años trabajando en este grupo industrial. Y también nos acompaña el señor Rogelio Padilla, él es secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz de Aguascalientes, un sindicato democrático, vanguardista y que Rogelio encabeza dignamente. Le agradezco, felicito a Rogelio por todas las muestras de democracia que ha dado el sindicato ante un nuevo panorama en México de la cuestión sindical. Entonces, pues agradecerles a los tres, de verdad, creo que esta sesión va a ser muy interesante porque contamos con las perspectivas muy distintas desde cómo se puede ver la pandemia y la recuperación económica de parte de la autoridad estatal, de parte de las empresas y de parte del sindicato, porque es necesario que aquí también los trabajadores pongan mucho de su parte. Entonces, pues ya decíamos las bondades de esta herramienta que el día de hoy tenemos. La verdad es que para habernos reunido más de 100 personas, hubiéramos necesitado un foro muy grande y hubiera sido pues un tema muy complicado ahorita por la jornada de sana distancia. Entonces, el que estemos más de 100 personas reunidas, pues esto es algo muy interesante que nos está dando la tecnología. Iniciaré ahorita compartiendo en las pantallas de todos ustedes una pequeña encuesta, eh, la, cual, eh, la cual es para ver cómo van las empresas que están participando en el trabajo para elaborar el protocolo de seguridad sanitaria. Les aparecerá en sus pantallas a los invitados y podrán responder si ya empezaron a trabajar en los protocolos sanitarios, si ya lo tienen al 100%, y para que con base en estos resultados, ahorita que se los compartiré también a los panelistas, podamos platicar más de cómo vendrá la implementación. Entonces, la dinámica que tendremos el día de hoy es, iniciaremos con la presentación, con la intervención del secretario de Desarrollo Económico, posterior la de Cuitláhuac y posterior la de Rogelio, que a los tres les pediré, si me lo permiten, trataremos de hacerlo lo más dinámico posible, entonces los estaré interrumpiendo
respetuosamente en cuestión en relación a las preguntas que vayamos recibiendo de parte del público, para que también todos los participantes se sientan con toda esa libertad de mandar sus preguntas. Yo trataré de ir moderando cada una de ellas y distribuyéndola a los panelistas. Y bueno, pues esto consideramos que lo hará más dinámico. Entonces, sin más, doy un antecedente muy rápido de lo que pasó en los últimos días para poderle entrar de lleno al tema estatal. A nivel federal, el 14 de mayo se publicó un decreto que, bueno, primero fue un acuerdo y luego se eliminó del Diario Oficial de la Federación, en donde se establecía que la industria automotriz iba a retomar actividades a partir del día 18 de mayo, y luego se canceló, que siempre no, que iba a ser hasta el 1 de junio, y luego se dijo, bueno, sí el 18, pero solamente quien cumpla con ciertos protocolos. Ante esta incertidumbre, aquí aprovecho el reconocimiento al gobierno del estado, que el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico anunciaron y dijeron: en Aguascalientes estamos cumpliendo, tenemos la tranquilidad de los servicios médicos que nos dicen que podemos iniciar ya con todas las medidas, y ya nos platicará Manuel cuáles son todas estas medidas. Y bueno, pues se instaló una guardia sanitaria en Aguascalientes, que ya vimos que el día de ayer el gobernador estuvo realizando visitas junto con el secretario a algunas de las empresas para verificar el cumplimiento de estos protocolos. Y bueno, pues sin más, le vamos entrando al tema. Pues secretario, muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos y pues adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Ociel? Buenas tardes a todos. Saludos a los panelistas y a todos los que están conectados en este momento. Pues ahorita nos encontramos en Calvillo. Venimos a promover un tanto los programas de financiamiento y subsidio que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico junto con el CIFIA para todos los micronegocios. Y pues bueno, es por eso que... Y bueno, esperemos que sí se escuche bien la conversación. Sí, adelante, secretario. Bueno, secretario, si quieres nada más, antes de iniciar, te comparto los resultados de la encuesta para que sepas cómo está el panorama. La pregunta era, ¿en tu empresa ya iniciaron con el trabajo para elaborar un protocolo de seguridad sanitaria? El 11% dice aún no, el 23% dijo estamos iniciándolo esta semana, el 40% dice tenemos más del 50% ya de avance, y solo el 28% dice ya lo tenemos al 100%. Entonces, podemos decir que la gran mayoría ya inició con sus trabajos y está a lo mejor rumbo a terminarlo durante los próximos días. Correcto. Me gustaría hacer un poquito de antecedente y contexto acerca de esta implementación que estamos llevando a cabo de los protocolos sanitarios y también de los permisos para aperturar las empresas y los negocios. Por un lado, comentarles que hace mes y medio, prácticamente dos meses, lanzamos el programa económico emergente de prácticamente 1,800 millones de pesos para el apoyo de todas las empresas y los ciudadanos pues, de Aguascalientes. Sabemos que 1,800 millones de pesos no eran suficientes justamente para mitigar todos los efectos de esta contingencia, pero bueno, de alguna manera quisimos hacerlo de manera muy oportuna para que también las empresas sufrieran lo menos posible, y también aquellas personas que se hayan quedado sin algún ingreso, ya sea por su autoempleo o porque bien la empresa los descansó, tuvieran algún ingreso para poder subsanar las necesidades básicas de alimentación y salud. En ese sentido, ya en la segunda etapa nos hemos enfocado a la parte de la reactivación económica, teniendo como base y sustento todo el buen trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Salud Estatal. Hemos visto constantemente la información que nos está mandando el ICEA, el doctor Pisa, con respecto al número de contagiados que se van generando todos los días, los números lamentables de fallecimientos que también estamos teniendo, pero si se fijan en las gráficas que tenemos, las gráficas son muy planas, pues, ¿no? También el índice de letalidad del virus en Aguascalientes es el más bajo del país. Somos el estado con mayor número de pruebas, un poco más de 330 pruebas por cada 100,000 habitantes, superados solo por la Ciudad de México. De ahí en más, todos los estados están por debajo del número de pruebas que está haciendo Aguascalientes. Esto ha generado que de alguna manera en Aguascalientes tengamos estos indicadores en materia de salud. Sin embargo, también estamos mermando mucho la capacidad financiera de nuestras empresas,
y de nuestros negocios al permanecerlos cerrados. Entonces, por eso que el gobernador y todo el equipo se ha decidido pues el apoyar, basados también en los decretos que ya comentabas del ámbito federal, y basados también en las competencias que tiene la Secretaría de Salud Estatal, de tal manera que podamos revisar el cumplimiento de esos protocolos sanitarios implementados en las empresas y dar ese visto bueno o ese aval jurídico también para que las empresas puedan reiniciar operaciones. Por un lado, entonces, tenemos de alguna manera cierto control en la parte en materia de salud, como ya dije, los indicadores que se están generando, adicional también a la capacidad hospitalaria también con un muy buen porcentaje de camas libres, un poco más del 90% en terapia intensiva libres. Entonces eso nos da también una cierta tranquilidad de que esas cosas, esas operaciones hechas en materia de salud nos dan pie a poder reaperturar la parte económica. Ojo, no con ello estoy diciendo que vamos a flexibilizar las medidas sanitarias, al contrario, creo que es momento de reforzarlas mucho más, ahora que se va a generar mucho más movilidad de personal a la hora que reaperturemos las operaciones. En ese sentido, entonces, comentarles que junto con las empresas, el ICEA y el propio protocolo base del Instituto Mexicano del Seguro Social, creamos un protocolo de salud homologada para el estado de Aguascalientes. Tomamos como base esas 67 medidas o 67 criterios de parte del Seguro Social y le adherimos 32 criterios más de carácter estatal. Ese protocolo lo consensamos con la industria, lo consensamos con las empresas transnacionales, aquellas empresas que ya traen sus protocolos muy bien implementados, que vienen inclusive enriquecidos de su país de origen, ¿no? Dado las contingencias que también ellos han vivido allá en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Entonces, enriquecimos ese protocolo, lo implementamos en las empresas o lo corroboramos en las empresas a través de la Guardia Sanitaria. Es por eso que ayer se veían las imágenes del gobernador junto con la Guardia Sanitaria en una empresa automotriz, una empresa de origen español, en el cual pudimos constatar que tenían todas estas medidas implementadas antes del inicio de esas operaciones. Lo que estamos haciendo entonces es validar de primera instancia ese cumplimiento antes del reinicio de las operaciones y posteriormente el ICEA irá también a validar el cumplimiento de estos mismos protocolos ya en operaciones. Lo que queremos entonces es cuidar por mucho la salud de los trabajadores, la salud de todos los ciudadanos, pero también cuidar la salud de las empresas que ya después de mes y medio de paro técnico, pues la verdad es que la están pasando negras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando. Una empresa que ya que ya el ICEA le emite su carta de aprobación, pues de cumplimiento, su certificado, su dictamen positivo, perdón, de este cumplimiento de protocolos sanitarios, entonces ya puede reiniciar operaciones. Antes no. Y me refiero también a la parte industrial, a los giros de alguna manera reglamentados por el Estado o reglamentados por la Federación. No me refiero a los giros reglamentados por los municipios. Muchos nos han preguntado que si este protocolo aplica para restaurantes, bares, cantinas, hoteles. No. Hay otras medidas. Serán los alcaldes quienes otorgan estos permisos para el reinicio de. Entonces, en términos generales, esta es la estrategia que como gobierno del Estado estamos adoptando, apoyando pues a los empresarios lo antes posible a sus operaciones, tomando como base ese criterio de que pueden iniciar operaciones antes del 1 de junio aquellas empresas que ya tengan sus protocolos listos. Creo que falta abrir el micrófono, Ciel. Perdón, sí, gracias, Cuitláhuac. Gracias, secretario, por la intervención. Entendemos que vas rumbo a carretera, entonces si por algo se nos corta la señal, pues bueno, lo entenderemos y nos puedes acompañar el tiempo que sea posible, será de gran valía. Bueno, pues en ese sentido me gustaría ligar lo que comenta sobre la implementación de estos protocolos a que Cuitláhuac nos pueda comentar un poco qué es lo que han estado haciendo las empresas del sector automotriz, qué tan complicado se ve el cumplimiento de estos protocolos,
como vemos y lo que comentaba el secretario, muchos de estos protocolos vienen incluso de otros países en donde se establecieron primeramente ya las reaperturas y bueno, pues ahora es Aguascalientes quien está realizando esta actividad. Sí, Osiel, buenas tardes y gracias por la invitación. Rogelio, un placer saludarte como siempre. Igual Manuel Alejandro, gran amigo también, un placer saludarlo una vez más. Sí, mira, este es un proceso, como bien lo manejaba o bien lo mencionaba Manuel, es un proceso que para todos, o sea, en el caso de Rogelio, en el caso del gobierno del Estado, ya sea a través del gobernador, a través de Manuel Alejandro, y en el caso de los empresarios ha habido mucha confusión en las últimas semanas y en los últimos días. Esa confusión, pues básicamente se ha dado debido a la inestabilidad en la postura que tuvo el gobierno federal, de repente de adoptar una postura de flexibilidad para escuchar la petición del gobierno del Estado acerca de permitir al sector automotriz de ser reactivado el día 18 de mayo, que estuvo en gestiones el gobernador con varios representantes del Estado. Y posteriormente creo que todo el mundo sabemos lo que pasó, ¿no? En un lapso de 4 días hubo una serie de decisiones totalmente encontradas, hasta que al final, el día 15 de mayo, si no me equivoco, fue cuando confirmaron en lo que emitieron en el diario oficial, que efectivamente el sector automotriz se consideraba ya como un sector esencial. Muchas de las empresas que teníamos comunicación y contacto con el gobierno del Estado, estuvimos trabajando precisamente para implementar este protocolo del que hemos estado hablando. Este protocolo, como bien lo menciona Manuel, consta de 67 puntos, más todas aquellas adiciones que generó la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, precisamente para salvaguardar la integridad y la salud de las personas. Es importantísimo, obviamente, es importantísimo reactivar la economía lo más pronto posible, pero nunca nadie pondría, creo que, como prioridad uno, la economía por encima de la salud. Entonces, el objetivo es cumplir con todo este protocolo para asegurar que cuando las personas se reintegren a los centros de trabajo, precisamente sea la seguridad al 100%, que exista un riesgo mínimo de contagio dentro de las instalaciones, pero de hecho el protocolo abarca todo ese proceso, desde el traslado de las personas, desde el traslado de casa hacia las personas, hacia los centros de trabajo, tanto en el ingreso como en el regreso de las jornadas laborales, y todo lo que abarca precisamente en las áreas de los centros de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, cuando el trabajador tenga la necesidad ya de tomar el transporte, ya sea contratado por la empresa o ya sea obviamente un transporte público, ahí se establece todas las medidas que debemos de cuidar. Todas las empresas también existe al momento de entrar o al momento de llegar al punto de entrada de los centros de trabajo, existen algunas otras medidas como los tapetes, como los gel sanitizante, como las marcas en los pisos en donde se debe salvaguardar o respetar la sana distancia. Una vez que ingresa al centro de trabajo, a las instalaciones, deben existir los filtros. Esos filtros obviamente para detectar si existen síntomas, los síntomas más notorios, que son los que identifican que una persona pueda tener riesgo de contagio en el COVID. Y en esta estamos hablando que sea una temperatura cercana a los 38, es decir, que esté por encima de los 37.5, que tenga tos, que tenga cansancio, que tenga a lo mejor una fatiga generalizada, o que inclusive algo más grave, ¿no? Que tenga una dificultad para respirar. Entonces, si haces ese diagnóstico, si haces el filtro y si no hay ningún problema para dejarlo ingresar, se le permite el ingreso, y si no, pues obviamente se remite a algún centro de salud, el más cercano o el que le corresponda dependiendo de dónde viva, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que uno de los puntos más importantes es la información que debemos de tener, el conocimiento que debemos de tener a qué nos estamos enfrentando. El virus es un virus, si bien lo hemos catalogado o la parte médica lo ha catalogado como que no es uno de los virus más letales comparado con otros como el anterior hace 11 años, el H1N1 de la influenza, sí es un virus muy peligroso, pero lo más riesgoso de este virus es la capacidad de contagio que tiene, porque la capacidad es muy alta, es demasiado alta. ¿Cómo se contagia? Esto también lo tenemos que tener muy claro, cómo se contagia y por qué obviamente viene el enfoque de este protocolo. Se contagia a través del flush. Es decir, cuando una persona estornuda o tose, expulsa el flush, es decir, las gotitas de saliva. Ese es el medio de contagio. Todavía no está comprobado médicamente que el virus ande en el aire. O sea, no existe todavía una comprobación médica en ese aspecto. Entonces,
ese es el objetivo principal de por qué tenemos que cuidar que ese flush no lo toquemos nosotros o no nos llegue a los principales puntos de contagio. ¿Cuáles son los principales puntos de contagio? Donde hay mucosa: boca, nariz y ojos. Entonces es importantísimo precisamente estar siempre pendientes de estar cuidando esas tres partes, ¿no? Hay 4 puntos en el cuerpo que son los más indispensables que tenemos que cuidar, que es ojos, nariz y boca, para que no entre por ahí el virus. Y la otra es la vía más fácil, la vía más común de cómo puede entrar a cualquier ser humano, es a través de las manos. Por eso se insiste muchísimo en estarse laseando las manos constantemente o utilizando gel antibacterial precisamente para poder eliminar cualquier riesgo de cualquier cosa que tocamos, que por ahí haya algo de flush y obviamente ahí sea la vía de contagio. Entonces, estamos hablando obviamente de medidas preventivas desde el traslado al ingreso. Una vez que ingresamos están los filtros. Todas las áreas comunes debemos de respetar 2 cosas. Una es la sana distancia en el caso de las oficinas, el caso de los vestidores, de los procesos de producción o alguna otra área donde de alguna manera tenga que tener dinámica entre 2 o más personas. Tenemos que hacer 2 cosas. Una es, o respetamos la sana distancia, o en algún proceso de producción que no se pueda dividir, que no se pueda separar, porque así lo establece la maquinaria que tenemos, entonces se tienen que poner barreras físicas que eviten, obviamente, que haya esparcimiento de partículas. Entonces, aún así, pues siempre hay que tomar en cuenta que lo más importante es utilizar o una careta facial completa, de preferencia adicional un cubrebocas, o los gogles o lentes de seguridad cerrados por completo y también con cubrebocas, ¿no? Y el aseo constante, cada vez que pasemos de una área a otra área, básicamente lo que establece el protocolo, no lo que estamos pidiendo nosotros, sino lo que establece el protocolo es que siempre estemos utilizando gel antibacterial o lo que son el lavado de manos constantemente. De la misma manera nos vamos a lo que son las partes administrativas. Si no se puede por alguna razón también poner esa distancia, entonces habría que poner barreras o intercalar los horarios de la misma manera con el comedor, y también inclusive algunos procesos de producción que se utilice solamente un turno o que se utilizaba antes un solo turno y el proceso de producción es muy, muy compacto, entonces valdría la pena también empezar en escalamiento de horarios, ¿no? El equipo de protección personal, ya lo dijimos, básicamente el equipo de protección personal tiene mucho que ver dependiendo de la actividad que desempeñen en el centro de trabajo, pero lo que no puede faltar jamás es lo que habíamos mencionado. Tiene que cubrirse esas 3 áreas, lo que son ojos, nariz y boca, entonces no puede faltar nunca un cubrebocas y no puede faltar ya sea la careta facial o los gogles o lentes de seguridad también, de los que están completos y que sean por completo los ojos. Entonces, adicional a esto, existe también, el protocolo así lo establece, un manual, un programa de capacitación constante desde nivel directivo hasta el nivel operativo, y cualquier prestador de servicios que también tenga injerencia en los procesos de las empresas, en donde todos ellos tienen que estar conscientes acerca de las medidas preventivas que tienen que tomar en cuenta y que tienen que implementar para sí y para los demás, pero además es esa concientización de también qué hacer en el momento de que alguna persona sea detectada y sea confirmada en el caso de un contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, el protocolo en general, Ociel, Manuel lo conoce perfectamente, Rogelio también, pero el protocolo en general es muy amplio, como bien lo mencionaban, es muy amplio, va desde el traslado, pero va a todas las áreas, en todos los procesos. Estamos hablando obviamente de la prevención, de la protección, de la sanitización, concientización y capacitación. Entonces, este proceso como tal no es nuevo, es decir, ya tenemos alrededor entre 2 y 3 semanas, como bien lo mencionaba Manuel, que se ha estado dando a conocer y que se ha estado trabajando para implementar todas estas medidas. Una vez que cada una de las empresas cumplamos con todas estas medidas preventivas, entonces no habría ningún problema para arrancar la operación, y estamos seguros que obviamente el riesgo se minimiza al máximo y que también este protocolo nos da todas las herramientas para saber manejar una situación cuando se detecte el caso, que esperemos que no pase, ¿no? Gracias, Cuitlao. Sí, a ver, no sé si coincidan conmigo, pero creo que las medidas que se han establecido en los protocolos no son tan complicadas como pudieran llegar a parecer. Tal vez son medidas que debimos haber tomado desde hace tiempo. Sin embargo, que bueno, pues ahora con el virus se agudizan y creo que son totalmente razonables. Desde luego implicarán algún costo para las empresas y nos platicarás un poquito más tarde. Si les parece bien, les comparto, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Me gustaría
vincular lo mencionado tanto por el secretario como por Cuitláhuac a lo que pueda opinar Rogelio desde la parte del sindicato, la parte de los trabajadores, porque ahí va a radicar mucho. Y una de las preguntas que nos llegó ahorita, un comentario es en ese sentido, es decir, la cultura de la gente. Por más que podamos establecer medidas en la empresa, si la gente, los trabajadores, no las quieren cumplir, entonces vamos a estar ante una posibilidad de un contagio masivo, etcétera. Entonces, Rogelio, que nos platiques desde el sindicato cómo ven estas medidas de protocolo, cómo ven estos cambios, qué opinan los trabajadores, y después de eso vamos dándole respuesta a cada una de las preguntas que han estado llegando. Muchas gracias, Osiel, por la invitación. Saludo a Manuel González, a Cuitláhuac. Principalmente, pues hoy estamos enfrentando pues una situación inédita, nueva para todos nosotros, en el sentido de que pues esta pandemia pues nos tomó prácticamente desprevenidos. Tenemos pues una manera de estar llevando las cosas de manera diferente. Hoy en día pues están creando ya todos los protocolos, ya tenemos una buena guía por parte de las autoridades federales, estatales, y como bien se mencionaba también por parte pues de las mismas empresas que han implementado una serie de medidas también adicionales en función de cada centro de trabajo. Aquí lo más importante, como bien se mencionaba, pues es llevarlas a cabo. Nosotros como representantes de los trabajadores estamos pues muy preocupados también por la salud. Tenemos que tener todas las garantías y la certeza de que una vez que se reanuden actividades, nuestros trabajadores pues estén salvaguardados en su salud. Esa es la parte principal que nos hemos enfocado. Hoy en día, pues todo lo que se está haciendo en las empresas es bastante interesante, es una situación innovadora. Estamos creando las condiciones para tratar de tener pues un entorno laboral seguro. Y esa parte nosotros la valoramos y sabemos que pues las empresas, a pesar de que están atravesando ya por problemas financieros, se tiene que invertir en esta nueva infraestructura. Sin embargo, pues lo principal es generar esa cultura de trabajo, esa cultura de protección ante nuestros propios compañeros. En virtud de que pues va a ser una manera distinta de llevar una operación, de llevar también a cabo ciertas medidas de higiene y de seguridad dentro de cada centro de trabajo. Tenemos que crear nuevos hábitos y es la parte más importante donde tenemos que estar ahora trabajando, en virtud de que pues hoy en día los trabajadores no están dentro de sus centros de trabajo. No es fácil también comunicarnos con ellos a través de, como lo estamos haciendo ahora, porque pues la tecnología no se da de manera general entre nuestros compañeros. Entonces ahora que regresemos a laboral, tenemos que trabajar mucho en la capacitación. Sabemos que las empresas ya de manera ordinaria tienen reglas, como son, tenemos un reglamento interior de trabajo, tenemos un reglamento de seguridad e higiene, y hoy pues este adendum que hoy en un momento dado vamos a establecer en cada centro de trabajo, tenemos que ser muy insistentes para que también nuestros compañeros trabajadores lo entiendan, lo apliquen, porque si esto no se lleva a cabo, vamos a tener un riesgo muy fuerte dentro de cada uno de nuestros centros de trabajo. Entonces, nosotros estamos colaborando y estamos participando, estamos trabajando de la mano con cada una de las empresas que nos toca representar, nos toca estar trabajando con ellos. Estamos pidiendo sobre todo pues que estas medidas se apliquen y sobre todo que empecemos a capacitar a nuestra gente. Hay empresas que ya lo están haciendo. Esta semana, la semana pasada, estuvieron citando a grupos de trabajadores para capacitarlos, para darles a conocer cuál va a ser la nueva manera de llevar las cosas, y creo que eso lo debemos de hacer todos. Lo debemos de hacer antes de iniciar una actividad productiva, en virtud de que lo que más necesitamos y queremos es ya regresar a laborar. La situación ha sido complicada para todos. Los trabajadores hoy en día, pues en esta etapa que la que vivimos al día de hoy, pues estamos gozando de un salario por lo menos a la mitad de lo que se ganaba originalmente. Y esa parte pues ya nos tiene desesperados, nos tiene muy angustiados, nos tiene ya agobiados, porque la parte económica pues ha sido un factor que también ha incidido bastante. Aparte de que tenemos el riesgo de contagiarnos, pues también ya tenemos pues una presión bastante fuerte en virtud de que pues los salarios no están al 100%. Y esa parte pues es por ello que nosotros necesitamos ya regresar a la actividad, pero siempre salvaguardando lo que viene siendo la salud de nuestros trabajadores. Creo que esa es la parte fundamental que debemos de tomar en cuenta,
y el gobierno del estado está participando de una manera muy importante y creemos que pues lo vamos a lograr porque Aguascalientes siempre se ha distinguido por ser un estado que salimos adelante de todas las complicaciones que en un momento dado se nos presentan. Entonces, en conclusión, lo que queremos es regresar a trabajar, pero regresar también con todas las seguridades y con todas las garantías de poder salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. Bien, muchas gracias, Rogelio. Gracias por tu intervención. Secretario, están llegando varias preguntas que algunas considero van en el mismo sentido. Las voy a sintetizar señalando que hay algunas dudas importantes respecto al procedimiento que deben de seguir las empresas en la implementación de estos protocolos. Ya nos comentaste tú que estos protocolos son paralelos a los lineamientos técnicos que emitió la Federación. A lo mejor cabría señalar que incluso los del Estado salieron antes que los de la Federación y que ante este vacío de la Federación fue que el Estado decidió publicar estos lineamientos desde la semana pasada. Sin embargo, bueno, nos platicabas también que son prácticamente en sintonía a esta misma lista de comprobación que ha publicado el IMSS. Sin embargo, la pregunta de las empresas es, ¿qué debo de hacer si ya di cumplimiento a este? Es decir, yo ya hice mi autoevaluación, considero que ya di cumplimiento, ¿qué debo de hacer? Incluso hay una pregunta que dice un pasito más allá, dice, nosotros ya fuimos a Licea, ya lo presentamos y ya nos dieron incluso el oficio no recuerdo si dice oficio ya de autorización o simplemente el acuse dice, ahorita la verifico, pero nos decía alguien que ya había ido a Licea y que entonces ya tenía pues ya el acuse de recibo de su solicitud ante Licea. ¿Cuál es el procedimiento que tú sugieres que deban hacer, secretario, estos días? Bien, José, comentarles lo siguiente. El procedimiento que nosotros estamos adoptando a raíz de ese trabajo que se hizo de homologar los protocolos sanitarios, tomando como base los criterios federales y después adicionales a los criterios estatales, la Subsecretaría de Promoción a la Inversión es quien está canalizando y la que está calendarizando las visitas de la Brigada Sanitaria a las empresas. En primera instancia, entonces, la invitación es a que se coordinen con nosotros a través de esta subsecretaría para calendarizar la visita en sus propios negocios. Posteriormente, y estas brigadas sanitarias, que por cierto hay 9 equipos, 9 brigadas haciendo esta supervisión, van físicamente a tus instalaciones, revisan los protocolos de manera documental y de manera física. Una vez que se revise esa información, en un día, máximo en 2 días, se emite ese dictamen, ya sea positivo o negativo. Lo que estamos buscando es justamente que sean dictámenes positivos, es ir a las empresas que ya hayan hecho ese trabajo previo de revisión o de auditoría interna de revisión de esos protocolos para que el Licea no tenga que ir varias veces, sino que en primera instancia, en la primera visita, prácticamente ya puedan otorgarles su dictamen positivo. Una vez teniendo ese dictamen positivo por parte del Licea, la propia Secretaría de Salud también va a emitir un documento donde autoriza a las empresas a iniciar labores. Recordemos que la Secretaría de Salud Federal no tiene una delegación o no tiene una representación en Aguascalientes. Es a través de la Secretaría de Salud del Estado quien tiene ciertas responsabilidades y facultades pues para operar aquí en el Estado en representación de la Federación. Es en este sentido donde nosotros estamos tomando como base esa representación y esos criterios pues que tiene la propia Secretaría de Salud Estatal para emitir ese comunicado y esa autorización por escrito. Entonces, una vez que se haga esa supervisión, se tiene el dictamen positivo, se genera ese oficio y nosotros como Secretaría lo entregamos directamente a las empresas. Por ahí veía una pregunta que decían que si no se tenía el dictamen positivo, ¿podían iniciar operaciones? No, la respuesta es no, es esperar a la visita del Licea, subsanar en su caso todas las observaciones que el Licea les hiciera con respecto al cumplimiento o no cumplimiento de estos protocolos y entonces ya reiniciar operaciones. Déjenme decirles también que este protocolo lo tiene también la propia Secretaría del Trabajo Federal en la oficina de la representación en
Aguascalientes. No quiere decir que sea un documento federal, sino simplemente es un documento homologado que hicimos con la parte federal, con la parte estatal. Pero lo que voy es que ellos ya tienen conocimiento de este documento y de los permisos que estará dando la propia Secretaría de Salud para el reinicio de operaciones. En previa comunicación con ellos, también nos expresaron pues la posibilidad de tomar como válido la auditoría o la revisión que estaría haciendo la propia Secretaría de Salud en las empresas. Eso no exime de que la propia Secretaría del Trabajo pueda ir a los centros de trabajo a verificar. Sin embargo, es un soporte que nosotros como Estado, en trabajo en conjunto con las empresas, le estamos otorgando para ayudarle hacer parte del trabajo que tiene que ser de inspección en las empresas. A lo que a nosotros nos interesa mucho, en coordinación con los trabajadores, los sindicatos y las propias empresas, es que se reactive de manera ordenada, sin descuidar ninguno de los aspectos sanitarios, cuidando la salud siempre de los trabajadores y que gradualmente podamos reactivar las operaciones de las empresas en materia económica, ¿no? Entonces, esos son los pasos que hay que seguir, bien de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con la Secretaría de Salud, y una vez que tengan su oficio, ya pueden reiniciar operaciones. Debo decirles que iniciamos estas supervisiones por parte de la brigada el viernes pasado. Ya supervisamos inclusive empresas grandes tales como Nissan en la planta A2 y Compass, entre otras. El día de ayer ya se supervisaron 9 empresas del ramo automotriz y así sucesivamente estaremos verificando cerca de 45 empresas esta semana, emitiendo esos oficios que les comento. Y pues bueno, ya será decisión también de la empresa el día que reinicie operaciones. Algunas nos han externado que esta semana ya inician operaciones, otras el próximo lunes, hasta el 1 de junio. Por otro lado, veo por ahí algunas preguntas que qué sucede si se detecta por ahí algún caso positivo dentro del centro de trabajo. Por un lado, comentarles que el protocolo mismo sí tiene ya algunos criterios en ese sentido, pero bueno, lo que procede es que ese trabajador que se detecte con algunos síntomas se manda de manera inmediata a la enfermería. Lógicamente, alguien que tenga los síntomas ni siquiera se debe de subir al transporte público, al transporte de personal, o inclusive a la hora que llegan a la empresa no les dejarán entrar al área de trabajo si trae síntomas. Sin embargo, si a media jornada o a final de la jornada se presentan esos síntomas de enfermedad, inmediatamente pasa a la enfermería, de ahí nos comunican a nosotros, el ICEA tomará las muestras, en su caso se le invitará al personal a permanecer aislado, y hacerle las pruebas conducentes a los colaboradores del área de trabajo o en su caso a los familiares. No es necesario, según los protocolos que tenemos, es que todo el personal aledaño a esa persona se retire del área de trabajo. Eso solo es para el personal que tenga una confirmación de prueba positiva, ¿no? Bien. Secretario, una pregunta que también nos llega por aquí. ¿Estas visitas actualmente son solamente para la industria automotriz o las están aplicando también si otras empresas de otras industrias las solicitan? ¿O solamente para estas que quedaron ahí entre industria automotriz, construcción y minería? Ahorita estamos optando por priorizar justamente las industrias que están catalogadas como esenciales, las que ya tenían ese digamos que decreto como esenciales, y ahora las nuevas que salieron, que es autotransporte, construcción y minería. Estamos dándole prioridad ahí. Sin embargo, las brigadas podrán visitar algunos otros giros sin ningún problema, como también ya lo han manifestado la gente de la industria textil y del mueble. Estaremos visitándolos a la brevedad. Lógicamente, por el decreto estamos haciéndolo pues en la industria automotriz, que sería la prioridad en estos últimos 15 días del mes de mayo, y posteriormente seguiremos con las otras industrias. Correcto. A ver, se creó un poquito de confusión aquí con los invitados. Entonces, si te parece, secretario, haré una recapitulación del procedimiento que debe seguirse. Por favor, si algo está incorrecto, me lo aclaras. Y creo que con esto dejaríamos más clarito cómo va a ser el procedimiento. Entonces, paso número 1 es la empresa se reúne, revisa que ya cumplió con todos los protocolos que en este caso hablamos del protocolo estatal. Entonces, es un listado. Quien no lo tenga, incluso si quieren, también mándenos sus correos electrónicos y con gusto nosotros lo podemos compartir, el protocolo estatal. Entonces ya la empresa tiene su checklist, palomea que ya cumplió con todo
y en ese momento se comunica a la Secretaría de Desarrollo Económico a la Subsecretaría de Promoción a la Inversión, que por lo que veo el teléfono es 910-2611. Se comunican a la Subsecretaría de Promoción a la Inversión y acuerdan con esta subsecretaría una visita de la parte de la autoridad estatal. Porque nos preguntaban, entonces se tiene que hablar también a Licea o se tiene que hablar a SEDEC. A lo que yo entendí, secretario, es hablar las empresas a SEDEC y SEDEC coordina que sea la Guardia Sanitaria quien asista al centro de trabajo y valide esta autocomprobación que ya se hizo de entrada al primer término por la empresa. Se valida y en ese momento se otorgarán 2 documentos en caso de que sí haya cumplimiento. El otorgamiento del dictamen por parte, entiendo, de la Secretaría de Desarrollo Económico y la autorización de inicio de labores por parte de Regulación Sanitaria del Licea. Es decir, es en un solo momento cuando asiste la Guardia Sanitaria, revisa que cumplan con los requisitos y en ese momento se puede reiniciar actividades. En caso contrario, si no se cumplen con los requisitos en ese momento, se da un plazo, supongo, abierto, porque pues es hasta que la empresa cumpla para que pueda reabrir y se vuelve a reagendar otra visita para que se pueda verificar. Entiendo que así sería el procedimiento. Correcto, Ociel, sí, estás en lo correcto. Comentarles que tenemos 2 documentos y no sé si tú los tengas a la mano. Ya se lo hicimos llegar a algunos organismos empresariales, entre ellos al clúster automotriz con Cuitláhuac. Uno es una autoevaluación del riesgo que hay de contagio dentro del área de trabajo, ¿no? Que es una autoevaluación que van a hacer sus propios equipos de auditoría interna, en los cuales, en base a un checklist, generan una calificación para ver el grado de riesgo que tenemos en base a nuestras medidas implementadas. Y por otro lado, es el protocolo sanitario que el Licea va a ir a validar y a otorgarles el criterio de positivo o negativo, ¿no? El dictamen positivo o negativo. Esos 2 documentos son bien importantes que los conozcan. Uno, para saber cómo está su situación, y otro, para saber qué es lo que el Licea les va a ir a verificar, ¿no? Entonces, y si los pasos subsecuentes son correctos, como los comentaste, una vez que el Licea haga la visita, se genera por ellos mismos, regulación sanitaria, se genera el dictamen positivo y posteriormente también la Secretaría de Salud emite un documento oficial donde autoriza la reapertura o el reinicio de operaciones. Nosotros, como Secretaría de Desarrollo Económico, somos solo el intermediario y el gestor facilitador para que las empresas, por un lado, calendaricen con el Licea y por otro lado también les podamos regresar el oficio ya firmado por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, sí, la invitación es que se acerquen a nosotros a través del teléfono que ya comentaste, 910-2611, a la subsecretaría con el subsecretario Lalo Infante, y que él a su vez nos ayude tanto a calendarizar como también a darle seguimiento a aquellas empresas que ya fueron verificadas para posteriormente otorgarles el documento oficial. Ok, secretario, a ver, por un lado, ya platicábamos, el gobierno del estado emite estos protocolos en virtud yo diría, pues de la falta de decisión del gobierno federal o del cambio de decisiones que tuvo la semana pasada o del vacío que dejó. Entonces, la semana pasada emite el gobierno estatal los protocolos. Sin embargo, el día de ayer, el gobierno federal ya publicó sus lineamientos técnicos y en estos lineamientos técnicos se establece que las empresas deben registrarse en el sitio web del gobierno federal y que el IMSS tendrá un periodo de 72 horas, bueno, es decir, se registran y suben su protocolo de autocumplimiento y el IMSS tendrá 72 horas para validar o no. Entonces, algunas de las preguntas van en el sentido de que estas empresas aquí en Aguascalientes ya iniciaron con este procedimiento que se estableció por parte del gobierno federal ante el IMSS. A lo que yo considero, seguramente ninguna ha tenido respuesta todavía porque apenas se publicó ayer y el IMSS otorgó un periodo de 72 horas, entonces seguramente empezarán a dar respuesta tal vez miércoles, jueves, y seguramente también la saturación que tendrá a nivel nacional del IMSS va a ser muy complicado que te dé respuesta en las 72 horas, pero suponiendo el caso, si una empresa obtiene esta validación por parte del IMSS dentro de estas 72 horas o en un momento posterior, ¿qué tendría que hacer con el gobierno del estado? ¿Tendría que llevar a cabo todo el mismo procedimiento o por su parte podría avisarle al gobierno del estado o enviarle esta validación que le da el IMSS del cumplimiento de los lineamientos federales?
Bueno, como bien lo comentas, estas acciones que tomamos como gobierno del Estado son justamente para subsanar, digamos que la falta de claridad que tenían los decretos federales, ¿no? Y la falta también de capacidad operativa que tenían las propias delegaciones aquí en Aguascalientes en materia federal. Es por eso que nosotros quisimos dar ese instrumento jurídico. Por un lado, un instrumento válido donde de una Secretaría de Salud con todas sus facultades nos está diciendo si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestros protocolos sanitarios. Y por otro lado, también una instancia estatal que tiene toda esa facultad para hacerlo, de autorizar pues o no el inicio de operaciones. Sin embargo, esto no subsana o no elimina, más bien dicho, el requisito federal. Son requisitos que van saliendo día con día y hay que cumplirlos también. Esto, a final de cuentas, también son protocolos complementarios a los que la federación vaya sacando día con día, y en ese sentido, pues la invitación es a que cumplan también lo comunicado el día de ayer, ¿no? Que se inscriban sus protocolos en la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, y esperemos sí poder tener respuesta en esas 72 horas comentadas. Si no, es bien importante que tengan entonces ese documento de carácter estatal con esas facultades que ya les comento para cualquier revisión que pudieran tener por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Exacto. Tal vez en la práctica para las empresas vaya a resultar mucho más fácil que camine más rápido el tema estatal. Por lo que digo, el IMSS seguramente tendrá una saturación muy importante a nivel nacional y tal vez será mucho más fácil que la Guardia Sanitaria del Estado pueda atender. Entonces, pues ya lo aclara el secretario, hay que presentar. A final de cuentas, si ustedes revisan el protocolo y como nos lo solicitan ahorita algunos, y con gusto así lo hacemos, compartiremos los documentos que son los lineamientos técnicos de la federación, los dos protocolos estatales y el formulario de autoevaluación del Estado. Si ustedes lo revisan, en realidad son prácticamente las mismas medidas y son las medidas que Cuitláhuac platicaba, son la medida de la sana distancia, la división física cuando existan aquellas imposibilidades para poder tener a las personas separadas. Incluso el gobierno del Estado en estos protocolos fue más allá y habló del transporte de personal. Esto es muy importante porque gran parte de las empresas o cuentan con transporte de personal propio o lo subcontratan, y entonces esas medidas sanitarias también hay que imponérselas al proveedor del servicio de transporte. En ese sentido, Rogelio, Cuitláhuac, si gustan iniciamos con Cuitláhuac, me gustaría que ustedes nos dijeran cuál ha sido esa relación que han venido teniendo ustedes con sus proveedores de servicios, como por ejemplo aquellos que son proveedores de servicios de transporte de personal, de suministro de personal, el caso del outsourcing, el caso del personal de limpieza, de seguridad. ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú, Cuitláhuac, a los empresarios, a las empresas de Aguascalientes? ¿Qué deben de establecer en esta relación con las empresas que por algún motivo entran a nuestro centro de trabajo? Tal vez no es nuestra responsabilidad completa porque no son empleados de nosotros quienes están entrando, pero ¿qué podemos formular en este sentido? Pues sí, algo que mencionaba Rogelio hace unos minutos, yo creo que es indispensable y vital comentarlo. De repente también hay comentarios en donde creen que la parte empresarial es la única que se preocupa por arrancar y obviamente reactivar la operación por la situación tan complicada que estamos viviendo. El hecho de ya yo creo que trasladarnos a un periodo de 2 meses de hacerle frente a los gastos fijos sin tener ningún ingreso es complicadísimo. Pero en realidad nosotros no somos absolutamente nada como empresa o como negocio o como entorno sin el personal. Rogelio lo mencionaba y es correcto. Creo que la prioridad para nosotros al final de cuentas es evitar que en algún proceso, en algún punto de cualquier proceso, por más básico que sea, como lo mencionabas en el caso del traslado, el traslado de casa hacia el trabajo o de regreso, es indispensable que todas aquellas empresas, personas, negocios que están involucrados y que están inmersos en estos procesos, en esta cadena, también estén conscientes y estén implementando las mismas medidas. En el caso de nosotros, hemos trabajado ahorita, por rápido, te puedo poner 2 ejemplos. Uno es el prestador de servicios del comedor y el otro es el prestador de servicios de transporte. Ambos tienen la misma mentalidad que nosotros y tienen la misma mentalidad que todos nuestros colaboradores. O sea, todos estamos preocupados
por regresar a la dinámica económica, por regresar a tener nóminas al 100%, por regresar a empezar a facturar. Todos estamos exactamente en la misma sintonía. O sea, es muy complicado. Hasta ahorita yo no conozco, por ejemplo, de las 40 empresas afiliadas al grupo Maen, al clúster, yo no conozco ninguna de ellas que no esté con la intención, que no esté con haciendo todo el esfuerzo precisamente para cumplir lo necesario para poder estar dentro de las empresas autorizadas para ser reactivadas. O sea, en el caso del transporte, ellos hace 3 semanas empezaron a preguntar cuáles eran todas las actividades que debían de desarrollar e implementar, tanto ellos como prestadores de servicio como las unidades, ¿no? Y entonces se fue haciendo extensivo todo ese protocolo que nos había hecho llegar el gobierno del Estado. Nosotros directamente a través de SEDEX es como hemos estado recibiendo toda la información, y entonces se les hace extensivo, se les ayuda precisamente a implementar, se les concientiza, se les capacita, y también se ayuda a implementar lo que sea necesario si ellos no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? En el caso del comedor lo mismo. Estamos obviamente separando las mesas, estamos obviamente identificando, poniendo marcas en el piso, ayudándoles a ellos a que empiecen a utilizar lo que antes no utilizaban, que era el equipo de protección personal. Entonces, en lo personal, el proceso que hemos vivido es que todo el mundo estamos exactamente con la misma mentalidad, con la misma preocupación y con el mismo enfoque de poder reactivar esto, pero sin poner en riesgo en lo más mínimo a cualquier colaborador que venga o que retorne aquí al centro de trabajo. ¿Sí? Gracias. Por parte de los trabajadores, Rogelio, como es sabido, ustedes tienen un representante o secretario o delegado en cada una de las empresas. ¿Cuál ha sido el sentir, cuál ha sido los comentarios que han estado recibiendo de parte de los trabajadores, no solamente en relación con las medidas que están tomando las empresas, sino justamente en las medidas que están tomando los propios trabajadores? ¿Hay voluntad también por parte de los trabajadores o qué están sintiendo en esa área? Sí, o sea, efectivamente, pues hay conciencia en esta situación. Tenemos pues el extremo de cuidarnos de manera importante. Los trabajadores de alguna forma también nos están cuestionando, nos están llamando para que les digamos cómo hacer las cosas. Las empresas están desarrollando los procedimientos junto con el gobierno estatal, federal, con todos los lineamientos que se han dicho ya aquí en este panel. Sin embargo, pues la principal preocupación es esa. No queremos contagiarnos, los trabajadores y sus familias principalmente, porque hemos tenido incluso llamadas de la esposa o del papá, de la mamá, en donde nos dicen, oye, es que pues mi hijo es joven, mi hijo tiene 18, 20 años de edad, y si se contagia, pues nos va a traer aquí el virus aquí a casa, donde tenemos al abuelo, donde tenemos a la abuela, que ya son vulnerables, y eso es un tema que también preocupa. Sin embargo, pues esa es nuestra situación, que debemos de estar trabajando conjuntamente con las empresas para buscar y crear esas condiciones. Como lo decía hace un momento, tenemos que buscar y generar nuevos hábitos, y el trabajador debe de tener esa apertura también de llevarlos a cabo. Tenemos pues mentalidades diferentes en los procedimientos ordinarios que tenemos en las empresas, lo que es el tema de seguridad. Pues muchas de las veces con algunos trabajadores no batallamos en ese sentido, porque son trabajadores que están muy conscientes de salvaguardar su seguridad, pero con otros sí también tenemos a veces problemas de que no quieren usar el equipo de seguridad, el lente, el uniforme, en fin, lo que muchas veces se usa para llevar un proceso adecuado. Por eso, en este sentido, pues son condiciones adicionales a las que ya venían prevaleciendo en cada empresa. Entonces, aquí en este sentido, pues los trabajadores, primeramente, pues sí existe una preocupación, existe un temor al contagio, y creo que esa parte también nos puede ayudar muchísimo. Es por eso que con las empresas, pues estamos trabajando de la mano en ese sentido. Nosotros hemos insistido mucho en capacitar. Yo creo que por eso este retorno a las actividades productivas tiene que ser de manera muy paulatina, porque tenemos que empezar primeramente pues a preparar a nuestros trabajadores y convencerlos también de tal manera de usar y aplicar todas las medidas que se están implementando en cada una de las empresas. Porque este entorno pues va más allá también del entorno de lo que viene siendo nuestra empresa, va más allá, va al transporte, va al comedor, va a los hogares incluso. Esta parte pues es fundamental para poderla llevar a cabo.
En este sentido, por ejemplo, pues un punto de mucho riesgo de contagio son el área de lockers o casilleros. Inclusive se está optando también por cancelar estas áreas, que ya no se ocupen, para que el trabajador ya llegue con lo necesario para prestar sus servicios a la empresa, ya llegue con su uniforme, con su ropa de trabajo, con sus utensilios de protección desde su casa. Porque el área de lockers, si tú bien las conoces, Ociel, Cuitláhuac, Manuel, se dan cuenta de que pues son áreas muy restringidas en donde pues se tiene un hacinamiento dentro de estas áreas, y eso es lo que se tiene que evitar. En el transporte, pues ahí tenemos otro problema muy fuerte, porque el transporte normalmente tiene capacidad para 40 pasajeros. Hoy, pues en base a los lineamientos, en base a los protocolos, se está recomendando pues que vaya un trabajador por asiento. Es decir, se tendría que ocupar 2 unidades para poder hacer el traslado de esa ruta. Entonces, ¿aquí qué significa? Costo también, porque las empresas tendrían que invertir pues prácticamente lo doble en el sentido de poder dar y poder cumplir con ese lineamiento. También existen pues empresas que trasladan miles de trabajadores, y probablemente yo aquí otro riesgo que veo es que pues, los proveedores del transporte, los concesionarios, no tengan la capacidad para incrementar las unidades suficientes y poder cumplir al 100% con este protocolo. Entonces, definitivamente los trabajadores están conscientes de que debemos de cuidarnos, y creo que esa generalidad pues se está dando ya dentro de cada centro de trabajo, y ahora lo que tenemos nosotros es reforzar y trabajar conjuntamente de la mano de la empresa. Hoy los delegados que tenemos en cada uno de los centros de trabajo, los secretarios generales que tenemos en cada una de las empresas, pues nos están preguntando constantemente, oye, necesitamos más apoyo, porque ellos, normalmente nuestros delegados, es gente que viene de piso, vamos, es gente que trabajaba de manera ordinaria y conocen perfectamente las necesidades, conocen perfectamente también cuáles son las áreas débiles que se tienen en una empresa, y nos están haciendo recomendaciones muy importantes que también en un momento dado a veces no se habían tomado en cuenta. Hay áreas de trabajo que por su naturaleza no podemos estar separados, porque los equipos, las máquinas ya están colocadas de tal manera que a lo mejor no existe ese metro 50 centímetros de distancia. Esa parte no la podemos modificar, porque para hacer un nuevo layout necesitamos más espacio, necesitamos hacer un reacomodo que generaría un costo bastante fuerte. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, las empresas dicen, bueno, en este sentido, pues tengo que desarrollar a lo mejor un equipo adicional de protección, que obviamente va a ser más incómodo, y la tarea pues va a ser que el trabajador lo use. Y esa parte pues tenemos que generar también esa cultura para poder trabajar de una manera diferente con un equipo de protección que probablemente nos cause mucha incomodidad, y para acostumbrarnos tengamos que dejar pasar varias semanas o hasta meses, pero tenemos que ser muy insistentes en ese sentido para lograr pues salvaguardar la salud y la protección de nuestros trabajadores. Sí, muy importante lo que comenta Rogelio, porque efectivamente los trabajadores son quienes han estado en el día a día en las líneas de producción, y son quienes conocen las verdaderas necesidades y las medidas que se deben de tomar dentro de la empresa. Nosotros en el despacho hemos venido asesorando a varios clientes, comentándoles que es necesario de entrada, si no se tiene la conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Este es el espacio adecuado en donde trabajadores y patrón se sientan en una mesa y acuerdan cuáles son las medidas para proteger la seguridad y la higiene de los trabajadores. Y aún en esta situación en particular, se habla de una conformación de un comité de reactivación, un comité exclusivamente que realice estas funciones, y desde luego que también debe estar integrado de manera bipartita por trabajadores y representantes del empleador. Solo así es como en realidad podemos compartir responsabilidad y tomar las mejores decisiones, porque de nada sirve que desde la dirección de la empresa se impongan ciertas medidas si después los trabajadores no las van a acatar porque no es parte del sentir que ellos tienen. Entonces, este involucramiento de los trabajadores en las decisiones se vuelve muy importante. Tengo por aquí los protocolos. Me gustaría, me los compartía ahorita el secretario, y los vamos a
compartir. No sé si ya los puedan ver el protocolo de autoevaluación para el reinicio de las operaciones. Consta de 27 hojas. Como pueden ver, es parte de la lista de comprobación que incluso ya había compartido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos son cada uno de los reactivos que la empresa debe ir llenando. Quien a lo mejor no había visto este documento y había visto el de link podrá ver que existe una similitud muy importante, y ese es en el sentido que el secretario lo decía, que el cumplimiento puede darse prácticamente de manera uniforme en los dos niveles. No sé si quieras comentar algo, secretario, de este protocolo, y ahorita abro también el otro. Sí, Ociel. De hecho, si se fijan, viene en la parte donde iniciaste en las primeras hojas, dice que son los criterios federales. En efecto, son los mismos que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. Son prácticamente los mismos. Y al final, bueno, pues viene el documento que hay que ir llenando para su cumplimiento. Por otro lado, tenemos el otro protocolo, que es el de medidas sanitarias. Lo abriré también aquí. Perdón, se abrió el mismo. El otro es este. Ahí está, ¿no? Sí se puede ver. Este es el protocolo en materia de protección contra riesgos sanitarios, que este es el que emite el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y aquí es lo que comentábamos, que habla del transporte de personal, los requisitos que deberá tener el transporte de personal. Perdón, Ociel, se cortó un poco. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, secretario. Sí, les decía que las primeras hojas, si se fijan, vienen los criterios federales. De hecho, viene marcado que son los criterios federales, son los mismos que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y posteriormente vienen los criterios estatales. Ahí viene la parte federal, como lo puestas en pantalla, y más abajo vienen los 30 y tantos criterios estatales que yo les comentaba, que de manera complementaria los quisimos adicionar a este protocolo de autoevaluación justamente para robustecer mucho más la verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y lógicamente también de la auditoría interna por cada una de las empresas. Por ahí veía algunas preguntas que decían que si no se obtenía ese dictamen positivo por parte del ICEA, podían arrancar. Pues bueno, antes del 1 de junio no, posteriormente al 1 de junio ya será a criterio de cada una de las empresas. La sugerencia es que sí se adopten estas medidas de tal manera que garanticen sobre todo la salud de los trabajadores, ¿no? Eso es fundamental y creo que todos los que estamos participando en este webinar y todos los empresarios y todos los trabajadores están en ese mismo sentido. ¿Cómo garantizamos la seguridad de los trabajadores y cómo arrancamos de manera paulatina las actividades económicas de las empresas? Lógicamente, las empresas no están considerando arrancar con el 100% de la plantilla. Muchas de ellas nos han expresado que van a arrancar entre un 20 y un 30% en esta semana o la próxima semana y así subsecuentemente ir incrementando el número de trabajadores. Asimismo, también todas las empresas, hoy en día, por la misma contingencia, no quiere decir que tengan ya vendida el 100% de su capacidad instalada. Entonces, tampoco es necesario que arranquen el 100% de las líneas, ¿no? Entonces, es un balance, sí entre lo sanitario, sí entre lo económico, pero también entre lo que es oferta y demanda, junto con, lógicamente, la planeación interna de cada una de las empresas, ¿no? Correcto. En ese sentido, me gustaría adicionar a lo que comenta el secretario, que después del 1 de junio no quiere decir que todas las empresas vayan a regresar y que vayan a retomar actividades y que incluso no tengan que cumplir estos protocolos. Recordemos que los acuerdos que ha publicado la Secretaría de Salud a nivel federal establecen que si bien la jornada de sana distancia concluye el día 30 de mayo, es decir, el sábado 30 de mayo, después viene el 31 de mayo, que es domingo, y el lunes 1 de junio se consideraría que hay un reinicio de actividades. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno federal ha anunciado la implementación de un semáforo, que ahí también se determinará cómo deben de ir regresando las actividades. Y en ese sentido, puede ser bueno, no sé si el secretario nos podrá
señalar en dónde estamos parados como estado o como municipio, porque recordemos que el gobierno federal lo que ha dicho es que habrá un semáforo con 4 colores y que estos 4 colores establecerán las medidas que se deberán de tomar en cada una de los municipios o de las empresas, de las actividades. Y entonces, pues dependiendo en el color en el que estemos, es si regresamos y cuáles actividades regresan o no. Aquí estoy compartiendo una imagen que es parte de la presentación que hizo el gobierno federal, en donde se divide en color verde, amarillo, anaranjado y rojo. Se estima, salvo que ahorita el secretario nos pueda informar, que Aguascalientes podrá a partir del 1 de junio estar en el color amarillo, de acuerdo a las cifras de casos confirmados de coronavirus en los que estamos. Si es así, entonces quiere decir que no tendremos actividades escolares, como aquí se puede ver y como incluso ya algunas autoridades lo han mencionado. El caso de las personas vulnerables, que es también una pregunta que hacían hace un ratito, es qué pasa con los mayores de 60 años, con las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Al día de hoy no pueden regresar a trabajar, porque luego también se preguntaba, oye, ¿estas personas ya pueden regresar? No, porque la jornada de sana distancia no ha concluido sino hasta el 30 de mayo. Entonces, si el 1 de junio Aguascalientes amanece con el semáforo en color amarillo, sí podrán regresar, y aquí se establece mediante un cuidado medio. Es decir, bueno, con todos los cuidados que ya hemos señalado que se considerarán. Los espacios públicos deberán estar en actividades reducidas y podrán trabajar las actividades esenciales únicamente. Entonces, ojo para todas aquellas empresas que no son consideradas como esenciales, ni entran dentro de la industria automotriz, de la construcción o la minería, que son las que se agregaron en un momento posterior, porque tampoco el primero van a poder regresar. Entonces, aquí mi consejo sería, si son parte de las empresas de industria automotriz, construcción, minería, es decir, estas 3 que se agregaron al final, o las que el secretario y el gobernador han señalado de la industria textil, mejor no se esperen a que llegue el 1 de junio e implementen su protocolo lo antes posible y soliciten la visita de la Guardia Sanitaria para que puedan iniciar, a pesar de que llegue el 1 de junio y Aguascalientes aún tenga que tener detenidas algunas de sus actividades económicas. No sé qué opine, secretario. Sí, es correcto, Cial. De hecho, la federación nos va a estar midiendo en base a este semáforo que comentas. Al día de hoy estamos catalogados dentro del semáforo amarillo, el cual sí nos permite reiniciar esas operaciones laborales, ¿no? En las actividades esenciales que bien comentas. Hay que recordar que aparte de esas 3 que recientemente salieron, que es autotransporte, construcción y minería, traíamos ya también algunos otros sectores que también eran esenciales, ¿no? Hablándose de farmacéutica, de logística, de agroindustriales, servicios médicos, entre otras cosas, ¿no? El día de hoy estamos entonces catalogados dentro del amarillo. Es muy importante que sigamos con esa curva muy aplanada de contagios y los protocolos bien implementados en las empresas, lógicamente creando esa cultura y esa conciencia con todos los trabajadores para la buena adopción de esos protocolos y que no se nos vayan a disparar los contagios. Eso sí va a ser bien importante. Si se disparan los contagios, es muy probable que cambiemos de color de semáforo y entonces sí tendríamos que frenar nuevamente operaciones e inclusive volver a mandar a sus casas a los trabajadores. Entonces, sí es bien importante que todos hagamos el trabajo, gobiernos, empresa, trabajadores, toda la coordinación con la iniciativa privada y gobierno para poder mantener estos números y poder que este reinicio de operaciones sea exitosa, ¿no? Correcto. Llegan algunas otras preguntas que van relacionadas a lo que ya hemos venido platicando. Varias insisten en decir qué pasa si el gobierno federal ya me había autorizado, tengo que aplicar en el del estado, o viceversa, qué pasa si el estado ya me autorizó, tengo que aplicar en el del gobierno federal. Como lo comentábamos anteriormente, lo que sugerimos, y creo que no me dejarán mentir, y creo que estamos en acuerdo los 4 panelistas, es que se lleve a cabo el trámite ante las 2 autoridades, ante el IMSS y ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, más allá de un tema de un requisito
y no sé qué opinen los demás participantes, más allá de un requisito de cumplimiento, de qué pasa si cumplo o no cumplo, si me van a multar, si me van a clausurar, creo que se trata de un tema de concientización social para todos nuestros miembros de la organización, de cuidar nuestro centro de trabajo, y esto es una obligación incluso en términos de la Ley Federal del Trabajo. El patrón es el responsable de la seguridad y de la salud en el centro de trabajo. Y un tema de compliance, es un tema de cumplimiento normativo, y que más allá de verlo, de si qué pasa, me van a sancionar o no me van a sancionar, creo que si tenemos requisitos por parte de la autoridad federal y de la parte de la autoridad estatal, y dichos requisitos son cumplimientos a una normativa uniforme, creo que la sugerencia es apliquen tanto en la federación como en el estado, para que de esa manera tengan con un mayor aval por parte de la propia autoridad de que están cumpliendo con las medidas. Insisto, creo que no se trata de ver a quién se sanciona y a quién no, sino de cuidar la salud de todos los miembros de nuestra organización. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle a Cuitláhuac que en relación con lo que señalaba el secretario, el regreso a las actividades ha venido siendo progresivo. ¿Qué tanto porcentaje están implementando las empresas en estos días? ¿Qué tanto la propia industria ya tuvo una afectación a nivel mundial? ¿Qué esperan? ¿Qué vísperas se vienen? ¿Qué perspectivas ven para los próximos meses? ¿El sector de la industria automotriz se recuperará los números que venía o será algo más lento? ¿Qué nos puedes decir de ese tema, Cuitláhuac? Sí, Osiel, mira, yo creo que en esencia lo que mencionaba Manuel es lo que tenemos que entender. Esto no se trata realmente de un trámite o de una gestión para sacar un permiso para algo, ¿no? Yo creo que obviamente lo que tenemos que entender es que también un comentario que hacía Rogelio es esos nuevos hábitos que necesitamos desarrollar, hábitos obviamente que nos enfoquen a cuidar nuestra salud, cuidar nuestra integridad, pero que son hábitos que al final de cuentas son saludables. O sea, creo que si lo vemos desde ese punto de vista, como ahorita bien lo mencionabas, creo que esto se traduce básicamente en un trámite que tenemos que hacer para cumplir con ese trámite y obviamente reactivar la operación. Si lo vemos desde algo que tenemos la obligación de hacerlo, creo que estamos equivocados nosotros como empresarios. Creo que en ese sentido, esa es la mentalidad que, como bien mencionaba Rogelio, así como la parte cultural de cambiar en algunos hábitos, inclusive laborales o algunos equipos de protección personal que estábamos utilizando antes y ahorita ya cambia radicalmente para fortalecer nuestra seguridad, también los empresarios tenemos que cambiar o tenemos que innovar o tenemos que mejorar o evolucionar esa cultura empresarial que tenemos y la visión que tenemos de acerca de cualquier requisito que se pone adicional, de tomarlo como una carga. Esto básicamente es un cambio que la sociedad sufrió, un cambio que la sociedad sufrió en todos los aspectos, en todos los sentidos. O sea, nadie estaba preparado, como bien lo mencionaron hace unos minutos, nadie estaba preparado para esto, nadie es experto en cómo manejar esto. La semana pasada, por ejemplo, si entrevistaban a Rogelio, a Manuel Alejandro, a mí, respecto a lo que estaba pasando en cuanto al comportamiento o las decisiones que estaba tomando el gobierno federal, alguien opinaba algo en la mañana y horas después ya era completamente diferente. Entonces, nadie estaba preparado, nadie sabe cómo manejar esto, todos estamos aprendiendo a manejar esto y creo que el objetivo principal es aprender de aquellos que van avanzando o van generando un paso más y obviamente ir atrás de ellos, ir fortaleciéndonos con ellos, ¿no? El impacto sí es grave, o sea, es muy grave realmente lo que nosotros estamos viviendo. Manuel mencionaba hace unos minutos el proceso que están siguiendo las principales empresas o las empresas más grandes de aquí del estado. Más o menos para que tengas una idea cómo es este proceso, primero las armadoras obviamente son las que están comenzando a reactivar, a preparar los procesos de producción, a preparar todo el protocolo y las medidas preventivas. Después vienen los Tier 1, que son decenas de empresas transnacionales que son las proveedoras directas hacia las 3 ensambladores que tenemos aquí en Aguascalientes, y posteriormente venimos nosotros, ¿no? Que son aquí los tier 2 y Tier N para abajo, en donde obviamente vamos dependiendo también del ritmo que va marcando cada uno de ellos, ¿no? Quien al final de cuentas lleva la batuta son las ensambladoras, pero de ahí para abajo obviamente vamos nosotros recibiendo los requerimientos de producción o los requerimientos de actividades para ir reactivando nosotros. La afectación es grave porque ahorita nosotros en promedio hay ciertas partes componentes que no se van a requerir, al menos durante
el arranque en estos días de mayo, los últimos días de mayo, ni tampoco en los primeros días de junio. Es decir, a lo mejor algunas partes para algunas plataformas no se arrancan por parte de las ensambladoras, pero en promedio nosotros ahorita traemos para junio y para agosto, para junio y para julio, aproximadamente máximo un 60% de la capacidad que nos están requiriendo. Esperemos obviamente que se incremente, pero esa es por lo pronto la proyección de producción que tenemos. ¿Cuál es la estimación que se tiene en el sector? Es muy lenta. La verdad es que obviamente la estimación están hablando de que por lo menos se pueda llevar un par de años en recuperar el ritmo que traíamos a principio de año. Y a principio de año ya había sido golpeado precisamente por la especulación y todo el proceso de negociación que se dio con el TEMEC. Si mal lo recuerdas, para inicios de año ya teníamos una afectación tanto en exportación como en nacional de casi el 12% de pérdida, es decir, habíamos perdido ya, o las ensambladoras y las marcas habían perdido casi un 12% en la venta, exportación y nacional. Y eso lo consideramos como muy grave. Ya nosotros solamente era demasiado grave para el negocio automotriz porque los requerimientos sí se vieron afectados. Sin embargo, ahorita, viendo ciertas plataformas cómo están siendo proyectadas en cuanto a la producción, estamos hablando que hay una reducción entre 30, 40 o a veces casi la mitad, dependiendo de la plataforma, y así es como vamos a arrancar. Es decir, la producción arranca de manera paulatina, como bien Manuel lo mencionaba, un 20% probablemente en los próximos días y irá incrementando, pero al menos ahorita pues, pensar en un 100% de lo que traíamos a principio de año, al menos para los próximos 3 meses, incluyendo mayo, no es posible lograrlo, ¿no? Esto sería una recuperación poco a poco y también se entiende porque la gente ahorita, como también lo hemos mencionado en varias ocasiones, ha sido afectado el poder adquisitivo de la gente en general en todo el país y hay muchos países también. La pérdida de empleos que se ha generado también en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México también y en otros países ha sido grave. Y entonces la gente ahorita tiene 2 prioridades. Una es recuperar su poder adquisitivo y la otra es ese poder adquisitivo utilizarlo en salud y en alimentación y algunos otros bienes de consumo primario. Después de ahí es donde vendría ya la rampa de confianza, la rampa en donde obviamente la dinámica económica comience a darse y posteriormente vendría la recuperación del sector automotriz. Pero sí se estima que aproximadamente sea por lo menos un periodo de 2 años. Rogelio, por parte de los trabajadores, pues antes de, como lo dice Cuitláhuac, a inicio de año venía una proyección muy distinta a la que estamos viviendo el día de hoy, incluso el año pasado era muy distinta. Uno de los temas que le dolía un poco a Aguascalientes era la rotación que teníamos tan constante en la industria automotriz y esto se debía pues, tal vez a una sobreoferta de trabajo que existía. Hoy en día la situación está cambiando y pues esto creo que lo que hará es que pues las personas tendremos que cuidar cada vez más a nuestros clientes, a nuestro trabajo, etcétera. ¿Cuál es la percepción que tú ves de parte de los trabajadores en cuanto al panorama que se viene en los próximos meses? Sí, Osiel. Mira, efectivamente, lo que acaba de comentar Cuitláhuac es muy importante. Nosotros vislumbramos esa situación en la cual pues, la reactivación de manera total del ramo automotriz va a tardar muchos meses, la verdad. Tenemos en el pasado pues una gran oportunidad, había mucha oferta de empleo. Eso también provocaba mucha rotación porque los trabajadores siempre buscaban la mejor empresa, el mejor salario, las mejores condiciones. Hoy empieza a cambiar todo, hoy está cambiando todo. Hoy una preocupación muy importante que tenemos es conservar las fuentes de trabajo. Gran parte de las negociaciones que hemos hecho por esta suspensión temporal de labores ha sido esa, es una negociación en aras de conservar las fuentes de trabajo. Las empresas totalmente quedaron abajo de los planes de negocio que se proyectaron a finales del año 2019 para el año 2020. Estos planes de negocio pues, se fueron modificando inmediatamente en enero, posteriormente en febrero, también por la caída de las ventas de los vehículos a nivel nacional y a nivel internacional. Esto pues ya venía arrastrando un problema de productividad, vamos, en ese sentido, porque las empresas ya no estaban produciendo en función a lo planeado. Nos llega esta pandemia y pues nos viene a dar un golpe tremendo, ¿verdad? Porque hoy estamos en una situación muy, muy complicada. Yo creo que de lo que se estimaba producir para el año 2020 vamos a quedar abajo, yo creo que con un 40 o un 50%. Y esa parte
pues es la que me preocupa y nos preocupa a todos, porque una empresa que tiene una capacidad instalada para producir X número de partes o X número de vehículos, si no los va a producir a ese nivel, pues también la plantilla de personal no es necesaria que esté al 100%. Sin embargo, yo hasta ahorita en este momento hemos logrado que las empresas responsablemente dicen, no te voy a dar de baja personal, no vamos a hacer ningún recorte de personal porque en este momento pues las condiciones también son muy complicadas porque aquel trabajador que quede fuera de una empresa no va a conseguir trabajo. En este momento no se están generando empleos, no se van a generar oportunidades, no habrá vacantes, no sé por cuántos meses en las empresas. Por eso hoy en día debemos de cuidar mucho nuestro trabajo. De lo malo se aprende mucho, yo creo que se aprende más de lo malo que de lo bueno. Y hoy estamos aprendiendo de esta pandemia, estamos valorando y estamos sobre todo dándole un valor preponderante a algunas cosas que para nosotros ya eran ordinarias. Por eso hoy esa parte, los trabajadores tienen una gran preocupación de no perder su empleo, porque realmente pues el perderlo sería mandarlos a la ruina porque no va a haber alguna oportunidad. Yo creo que aquí, pues mi llamado también hacia los empresarios es que seamos muy responsables y trabajemos de la mano. Sabemos que las condiciones van a ser diferentes, vamos a tener gente en los centros de trabajo que van a ser trabajadores vulnerables porque pues ya su situación física, su situación de salud ya viene de esa manera. Y creo que esos trabajadores pues los debemos también de estar sustituyendo con gente que tenemos ahorita en este momento. Yo creo que no debemos de precipitarnos, no debemos de hacer recortes de personal todavía en este momento. Creo que pues la oportunidad podemos desarrollarla para poder seguir creciendo, aunque sea de manera paulatina, y pensamos que pues estos próximos meses, los próximos 2 años, como decía Cuitláhuac, van a ser fundamentales para poder reactivar la industria automotriz y llegar a los órdenes de producción que llegamos a tener en los años 2018, 2017, que se batieron récords de producción, la verdad. Hoy no va a ser así. Este año la producción yo creo que va a ser la más baja de los últimos 20 años probablemente. Y eso aparte, pues sí, es una realidad que hay que enfrentar y sobre todo yo creo que debemos de ser muy solidarios y trabajar de la mano, empresa, trabajadores con autoridades gubernamentales para poder seguir generando y sobre todo pues también manteniendo la fuente de trabajo que hoy tenemos. Yo creo que pues ya vimos las cifras del Seguro Social que se emitieron en estas últimas, lo que viene siendo el mes de abril, pues hay un decremento importante ya en lo que viene siendo el número de afiliados y esto es el reflejo de lo que estamos ya pasando en este momento. Entonces, pues en conclusión, los trabajadores estamos muy conscientes, nuestros compañeros, de que hoy en día debemos de darle un gran valor a nuestro trabajo. Va a ser pues una gran oportunidad el tener una fuente de trabajo, el tener esa oportunidad y debemos de darle ese valor. Y yo creo que también esto nos va a hacer madurar y desarrollar también pues de alguna manera otra mentalidad en donde le demos ese valor preponderante y sobre todo también cuidar a la empresa. La empresa es vital en este sentido. La empresa tiene que también reestructurarse de tal manera de que tenga que tener una viabilidad financiera, porque hoy en día ya vemos empresas ya con muchas dificultades, inclusive ya para estar pagando el 50%, que es lo menos que se está pagando en este momento. Ya tenemos empresas que padecen ya cada semana que tienen que pagar la nómina o cada quincena. ¿Por qué? Porque no están facturando y no hay ingreso. Y aparte, pues los gastos se siguen incrementando. El costo pues viene más alto en función también de lo que en este momento tenemos y creo que esa parte pues es la que debemos de trabajar y conjuntamente lo vamos a hacer con cada uno de los centros de trabajo. Bien, sí, es un punto importantísimo el que señala Rogelio porque estos acuerdos que han venido celebrándose en las últimas semanas de la reducción de jornadas de trabajo, reducciones de salario, que estuvieron cuestionándose mucho al principio de si podían realizarse, si existían quejas de los trabajadores, pero la verdad es que lo que dices es lo importante, tenemos que trabajar todos en conjunto para preservar la fuente de trabajo, porque sin fuente de trabajo, entonces no hay empleo, no hay trabajo. Ayer escuchaba un programa de televisión en donde estaba el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico, y el gobernador pues era muy tajante en decir es que la pobreza
se combate generando empleo. Entonces, y hacía un contraste de las políticas económicas que ha venido tomando el gobierno federal con las que ha tomado el gobierno estatal. Y pues creo que hacia allá debemos apuntarle, hacia preservar las fuentes de trabajo, los centros de trabajo, porque sin esto, pues entonces no tenemos nada. Pues estamos llegando al tiempo que nos habíamos marcado. Habíamos establecido empezar a la 1 de la tarde y concluir a las 2:30. Yo quiero agradecerles mucho a todos los invitados que estuvieron. Primeramente, como ustedes panelistas han podido ver, pues el número de invitados se incrementó durante el inicio y se ha mantenido. La verdad es que creo que ha sido muy interesante las posturas de ustedes tres. Yo les agradezco mucho. Ha sido muy enriquecedor escuchar la parte del gobierno del Estado, la parte de las empresas, la parte de los trabajadores. Y pues me gustaría que cerráramos con alguna conclusión. Si les parece, seguiremos el mismo orden que venimos trabajando. Le pediría al secretario una breve conclusión que nos pueda compartir en este seminario que hemos tenido en este webinar. Adelante. Sí, gracias, Social. Pues bueno, gracias a todos los que pudieron conectarse el día de hoy. La verdad es que veo 106 participantes. Me da mucho gusto esta participación tan amplia y el interés pues que se tienen en estos temas ahorita tan especiales y tan complicados. Gracias a todos los empresarios, a todos los trabajadores, a todos el sindicato y pues, sobre todo a ustedes, Social, por organizar este webinar. En efecto, coincido mucho con lo que comentaron los demás con respecto de la nueva manera de trabajar, conviviendo justamente con esta enfermedad pues que nos aqueja a nivel mundial. Tenemos que convivir, tenemos que equilibrar nuestro trabajo con la parte sanitaria. No podemos permitirnos también que haya un incremento de contagios, pero tampoco podemos permitir mucho el que se nos mueran empresas, se nos mueran fuentes de empleo. Entonces, tenemos que mediar entre ambas situaciones y ahí yo creo que la petición a que todos trabajemos en conjunto, que trabajemos de manera ordenada y coordinada, implementando estos protocolos sanitarios que de primera instancia parecían un poco exagerados, pero creo que vale la pena que los implementemos, los adoptemos, no como una obligación estatal o federal, sino realmente más bien como una cultura de conciencia ante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitarlos a que conozcan esta información. Por ahí me permití compartirles un correo en algunos 2 contactos que por ahí lo pusieron en el chat, o si él lo tiene, Cuitláhuac lo tiene también. Si no lo tiene Rogelio, con mucho gusto compartimos también esta información para que todo el que tenga interés en conocer estos documentos lo haga su autoevaluación dentro de la empresa y posteriormente nos contacte también para que el equipo de Licea vaya. Esto no impide que hagamos el procedimiento también federal que ya comentábamos, entonces también la invitación es a que suban a su protocolo sanitario a la página del Seguro Social. Esperemos que sí tengamos contestación rápida. Sin embargo, pues bueno, que tengan toda la certeza que en gobierno del Estado estamos haciendo lo conducente, por un lado, para garantizar al máximo la salud de los trabajadores y también la salud de las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuenten con todo el respaldo también del gobernador, de un servidor y de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Si por algo tuvieran un poquito de complicaciones en conectarse directamente con la subsecretaría, en el 910-2611, marquen directamente la extensión 5960, directamente ahí en la subsecretaría para que los puedan agendar de manera más rápida. Y pues bueno, me despido agradeciéndoles a todos ustedes su participación y que sepan pues que estamos trabajando justamente para que este reinicio de operaciones sea lo más estable, pero sobre todo segura para todos. Gracias, secretario. Cuitláhuac, adelante. Osiel, muchas gracias. Manuel, como siempre, un placer saludarte. Rogelio también, siempre un honor y una gran oportunidad de charlar contigo. Gracias por el espacio, Osiel, gracias por la invitación. Yo de todos modos veía algunos participantes que tenían unas dudas. En realidad, vamos a repetir que el protocolo en realidad no es complejo. El protocolo lo que hace es muy extenso, pero se centra básicamente o esencialmente en las actividades de prevención, de sanitización, de protección
y de concientización, y eso se tiene que replicar en todos los procesos y áreas de las empresas. Es muy amplio, sí, pero no es complejo implementarlo. Entonces, como bien Manuel lo mencionaba ahorita, cualquiera que tenga cualquier duda, de verdad, con toda confianza, estamos nosotros 4, pero obviamente los más indicados pues, son todas las instituciones que representan las áreas de gobierno del Estado que están involucradas en esto, como SEDEC y lo que es el ICEA, ¿no? La Secretaría de Salud. Entonces, nadie se quede con ninguna duda. La verdad es que por muy sencilla que sea la inquietud, háganla, comuníquense con nosotros, con quien ustedes gusten. Aquellos que tenemos la experiencia ya de haber implementado este proceso, los podemos ayudar, o aquellos que son expertos y que se han vuelto en expertos, que son la Secretaría de Salud y también la Secretaría de Desarrollo Económico, solamente pueden ampliar cualquier información, pero en realidad no es complejo. Y lo más importante, pues, es hacer este proceso como parte de nuestra vida, nuestra nueva realidad y nuestra vida diaria para evitar tarde o temprano que esta situación o este problema tan grave que estamos viviendo se agrave más y se haga todavía un poco más añejo de lo que ya es, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ociel, y un placer estar con todos ustedes. Gracias, Cuitláhuac. Mi estimado Rogelio, adelante. Gracias, Ociel. Pues primeramente felicitarte por haber llevado a cabo este panel, la verdad, muy interesante, muy nutritivo. Y el compartir pues con Cuitláhuac, con Manuel González, pues también es un gran honor para mí, la verdad. Y muchas gracias a todos los que participaron, que es un buen número. La verdad es que pues hoy más que nunca debemos de estar unidos, trabajar de la mano, empresa, gobierno, trabajadores, para poder seguir enfrentando esta situación. Porque luego pues viene un tema que también pudiera ser complicado, que es el rebote de esta pandemia. Yo creo que pues durante estos próximos meses pues vamos a estar trabajando con todas estas medidas, con todos estos protocolos, aplicándolos en cada uno de los centros de trabajo. Y principalmente, pues esto nos está generando una nueva cultura. Es una nueva cultura de cómo hacer las cosas que definitivamente pues, nos van a traer algo positivo. Yo creo que aquí pues hay que tomar mucho en cuenta a los trabajadores, porque los trabajadores tienen mucha experiencia, tienen mucha capacidad. Poner a trabajar y reactivar las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que también van a ser importantísimas y que no sea nada más un mero trámite, como muchas veces se dan dentro de la práctica. Sin embargo, pues hoy esta situación nos está dando un gran aprendizaje, una gran lección, y debemos de sacar todo lo positivo para tratar de ser mejores cada vez y sobre todo, pues siempre y cuando salvaguardemos también la salud de nuestros trabajadores y también tengamos siempre las mismas empresas y por qué no pues, hacerlas crecer. Sabemos que los próximos meses van a ser complicados, pero sin embargo hay que buscar la manera de cómo hacer mejor las cosas y tratar de pues seguir con esa curva ascendente también en lo que viene siendo nuestros planes y programas productivos y que nos haga mucho más eficientes a todos. Pues muchas gracias a todos ustedes y estamos a la orden también para cualquier situación que se presente, pues ya muchos de ustedes me conocen y créanme que siempre estaremos de la mejor manera y estaremos también colaborando para tratar de hacer las cosas de la mejor forma. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Cuitláhuac. Gracias, Rogelio. Pues nos despedimos. Enviaremos todo el material a los participantes para que lo puedan tener los protocolos. Como ya lo dijo Cuitláhuac, Rogelio, cualquier duda, con mucho gusto estamos a la orden. En el correo que les mandemos a todos los participantes con los protocolos, enviaremos los correos electrónicos de un servidor y de los panelistas para que, como bien lo han dicho, lo han mencionado. Cualquier duda que tengan, estamos para ayudar. Este es un tema en el que todos debemos de tener esta responsabilidad social de colaborar y que solamente de esa manera vamos a salir adelante y que Aguascalientes siempre dando la muestra de que en México se pueden hacer bien las cosas y vamos a salir de esta. Así que, pues muchas gracias, muy buena tarde, gracias panelistas, gracias a los invitados y nos vemos pronto. Hasta luego, nos vemos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vega, Guerrero y Asociados. The Culture of Excellence.